Al abrir el centro, D4 inmediatamente reclama y apunta a controlar casillas centrales cruciales. Establecer una presencia central de peones cuestiona inmediatamente el reclamo territorial inicial de las blancas. Desafiar inmediatamente al peón central, buscando una ventaja de espacio en el flanco de dama y un juego activo de piezas. Al solidificar el centro y prepararse para una sólida cadena de peones. Este movimiento abarca una defensa más reservada pero estructuralmente sólida. Desarrollar caballos hacia el centro prepara rupturas de peones y presiona la sólida configuración de las negras. Desarrollar un caballo en su casilla natural prepara para los desafíos centrales y ofrece un contrajuego potencial en esta estructura eslava. Al afirmar su presencia central, este caballo solidifica el control sobre casillas clave, preparándose para una posible expansión en el flanco de dama. Solidificando el centro y preparándose para la expansión del flanco de dama. Este movimiento aborda elegantemente la creciente tensión. Al desafiar directamente al caballo negro, el alfil blanco pretende alterar el desarrollo armonioso y potencialmente ganar ritmo si las negras dudan. Cuestionar la colocación del alfil exige inmediatamente un compromiso y aclara las intenciones de las blancas con respecto al flanco de dama. Sacrificar el alfil aquí deshace la estructura de peones de las negras, debilitando potencialmente su flanco de rey y abriendo líneas para una futura expansión del flanco de dama. Observa cómo las casillas oscuras alrededor del rey ahora carecen de defensores. Recuperar la dama establece una sólida estructura de peones en el centro, aunque concede la pareja de alfiles, lo que podría resultar una desventaja a largo plazo, exigiendo maniobras cuidadosas para explotar las debilidades en el flanco de rey de las blancas. Fortalecer la estructura de peones del flanco de rey solidifica el control central de las blancas y se prepara para un posible ataque en el flanco de rey o una expansión en el flanco de dama. Desarrollar el caballo hasta D7 solidifica el control sobre la casilla E5, preparándose para posibles ataques de peón como E5 y evitando que el caballo blanco invada fácilmente. También libera la casilla C8 para el alfil, apuntando a un papel más activo en el centro. Al prepararse para enrocarse en el flanco de rey, las blancas pretenden consolidar sus peones centrales y activar el alfil de su rey en la diagonal abierta, creando potencialmente oportunidades de ataque en el flanco de dama o directamente contra el rey negro en caso de que permanezca expuesto. Capturar el peón inmediatamente concede influencia central, creando un ligero desequilibrio a medida que las piezas blancas ganan más libertad en el centro del tablero. Esta decisión abre la columna C a una posible presión posterior, y las negras deben tener en cuenta cómo se redistribuirá su dama. Recuperar el peón solidifica la estructura de peones central, pero deja la diagonal de tu rey un poco más expuesta que antes. Esta maniobra ahora se centra en desarrollar armoniosamente las piezas restantes. Es crucial evitar el juego pasivo y prepararse para posibles rupturas de peón central por parte de las negras. Desarrollar la estructura de peones del flanco de rey de esta manera le da a tu monarca más espacio para respirar, aunque a costa de crear debilidades potenciales alrededor de tu rey para su posterior explotación. Asegurar el rey proporciona una base vital para los planes de desarrollo de las blancas, cambiando el enfoque hacia el centro y posibles rupturas de peones, al tiempo que permite a los caballos navegar más libremente hacia casillas activas.
Desarrollar el alfil hasta G7 completa la preparación del enroque en el flanco de rey de las negras. Y coloca al alfil en una poderosa diagonal, mirando al flanco de dama de las blancas mientras se refuerza la estructura de peones del flanco de rey. La salida de la dama a C2 inmediatamente apunta al peón débil en F7, creando un potencial juego de batería con el alfil en C4, y apuntando a una iniciativa en el flanco de rey, consolidando la seguridad del rey en el centro. Esta maniobra coloca al monarca detrás de un escudo de peones, liberando a las torres para una posible acción en columnas abiertas o en el flanco de dama. Un paso prudente dada la simetría emergente del juego. El audaz salto del caballo a E4 desafía inmediatamente a la dama y abre la columna D a una posible infiltración. Una audaz afirmación del control central de las blancas al crear complicaciones tácticas inmediatas. Al recuperar la diagonal central, las negras reposicionan sutilmente su dama, preparándose para un posible avance de peón en el flanco de rey o reforzando la columna D en caso de que se abra. Todo ello mientras mantienen un ojo puesto en el caballo blanco que potencialmente apunta a F6. Desplazar el alfil al flanco de dama tiene como objetivo liberar el peón E para un posible avance y redistribuir la pieza a una diagonal más activa más adelante, tal vez apoyando una expansión en el flanco de dama o incluso una ruptura central dependiendo de la respuesta de las negras. Al instigar el control de la columna abierta central, las negras refuerzan su presencia en la columna D, una maniobra estratégica que simultáneamente prepara para posibles avances de peones posteriores y presiona sutilmente el flanco de dama de las blancas. Reforzar el peón central y prepararse para disputar la columna D subraya la intención de las blancas de tomar la iniciativa. Comienza la expansión del flanco de dama de las negras, con el objetivo de disputar la columna C abierta y potencialmente crear un contrajuego contra la estructura de peones central de las blancas. Todo mientras se prepara para reposicionar el caballo. Al solidificar la estructura de peones en el flanco de dama, este movimiento prepara para un posible avance de peones más adelante e impide que las negras exploten la columna A para cualquier infiltración. Al soltar la torre hasta el borde del tablero en A6, las negras señalan un intento audaz de tomar el control de la columna A abierta, alterando potencialmente la estructura del flanco de dama de las blancas y creando posibilidades dinámicas de ataque. Esta maniobra, que refuerza la presencia de la torre en la columna D, tiene como objetivo consolidar el control y preparar posibles avances a lo largo del corredor central, desplazando sutilmente la iniciativa hacia los peones centrales de las blancas, con el objetivo de desanclar el caballo y potencialmente preparar un empujón del peón en el flanco de dama. Esta retirada inicia una maniobra de reposicionamiento. Al liberar la casilla F6, se abren vías para una mayor movilidad y se insinúa un futuro avance del peón central, aunque concede algo de espacio e invita a un mayor desarrollo de las blancas hacia el flanco de rey. Lanzar un caballo a C5 inyecta energía táctica inmediata, con el objetivo de alterar la estructura del flanco de dama de las negras y explotar potencialmente el peón débil de C6 o las casillas claras alrededor del rey. Las blancas claramente están priorizando el juego activo de piezas y desafiando la configuración algo pasiva de las negras. Este movimiento señala un cambio de maniobras posicionales a una confrontación más directa, buscando crear desequilibrios y obligar a las negras a reaccionar definitivamente.
El nuevo puesto avanzado del caballo podría convertirse en una poderosa plataforma de ataque si las negras no pueden desalojarlo de manera eficiente. La torre se retira, aparentemente sin rumbo, pero estratégicamente busca evitar la influencia disruptiva del caballo y potencialmente volver a desplegarse en una columna más activa más adelante. Tal vez la columna C si se abre. El caballo se aventura audazmente hacia un puesto avanzado centralizado, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente detectar la debilidad en el flanco de rey. Este avance crea tensión inmediata, lo que obliga a las negras a considerar su configuración defensiva y cómo desalojar esta pieza imponente. El alfil negro ahora apunta a apoyar el avance del peón en el flanco de dama, liberando potencialmente la diagonal C8H3 y creando cierto contrajuego contra la estructura central de peones de las blancas. Recuperar la columna D y prepararse para ejercer presión a lo largo de ella es el objetivo claro. Aquí, la retirada aparentemente pasiva de la torre permite un reagrupamiento, con el objetivo de consolidar la influencia de las blancas en la columna abierta. Es una maniobra sutil pero crucial para prepararse para posibles avances y evitar escaramuzas. Tácticas inmediatas en las que el caballo negro en D7 podría encontrar un puesto cómodo. Al colocar la torre en su propia columna D, las blancas no solo están defendiendo, están estableciendo una base para operaciones futuras, tal vez apoyando un empujón de peón o creando una batería con la reina. El reposicionamiento también insinúa sutilmente un posible intercambio de torres, lo que podría simplificar la posición favorablemente para las blancas si las negras no tienen cuidado. Es una demostración de paciencia. Construir una base sólida antes de lanzar un asalto. Desarrollar el alfil en esta casilla. A8. Tiene como objetivo establecer una defensa pasiva, buscando consolidar la posición después de la agresiva estructura de peones y el puesto avanzado de caballos de las blancas. Sin embargo, esta ubicación sacrifica una velocidad de desarrollo crucial y deja el flanco de rey vulnerable a una posible penetración de piezas, particularmente si las blancas pueden explotar las casillas oscuras ahora desprotegidas. El inconveniente inmediato es la importante pérdida de ritmo. El alfil, ya desarrollado y luego fuera de lugar, ahora está reposicionado nuevamente, permitiendo a las blancas consolidar su control central y prepararse para nuevas rupturas de peones. La protección del peón D7 por parte de la dama se convierte en un punto de discordia estratégica, lo que potencialmente obliga a realizar más maniobras defensivas. Mover el caballo a A4 inicia un reagrupamiento estratégico, con el objetivo de presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente crear debilidades a lo largo de la columna C. Este reposicionamiento también libera el archivo electrónico para posibles acciones futuras. Respondiendo al desafío del caballo en el flanco de dama, la torre se reposiciona. Un defensor flexible ahora preparado para disputar la expansión del flanco de dama o potencialmente apoyar un ataque central. Al desatar un ataque de peón central, las blancas pretenden alterar la configuración compacta de las negras y abrir líneas para sus piezas. Este avance disputa inmediatamente la casilla D5 y busca dar un respiro a la dama blanca y al alfil de rey, que han estado algo apretados. Es una apuesta audaz por la iniciativa, que potencialmente sacrifica parte de la integridad de la estructura de peones a cambio de un juego activo de piezas. El caballo de E5 parece particularmente feliz de contar con el apoyo de este peón,
proyectándose más hacia el territorio de las negras. Este movimiento prepara el escenario para posibles tormentas de peones en el flanco de rey o de dama, dependiendo de la respuesta de las negras, y obliga a las negras a reconsiderar sus disposiciones defensivas. Una retirada estratégica para la dama, moviéndola a una diagonal más activa y preparándose para disputar la columna C, y al mismo tiempo reforzando la estructura de peones del flanco de dama contra posibles avances. Al recuperar el espacio central y prepararse para desafiar la estructura de peones del flanco de dama de las negras, el caballo esquiva la diagonal del alfil y examina posibles puestos de avanzada. Asegurar el dominio de la fila C se vuelve primordial, estableciendo una presencia que podría resultar perjudicial a medida que avanza el juego. Un impulso audaz. Este E5 desafía inmediatamente la estructura de peones centrales de las negras y apunta a abrir líneas para las piezas blancas, creando potencialmente vías de ataque hacia el rey negro. Observemos cómo este avance restringe el alcance del caballo negro en F6 y busca ganar espacio. También en el flanco de dama. Al descubrir el caballo en D7, las negras buscan reactivar esta pieza fuera de lugar desde el borde del tablero, con el objetivo de devolverla a la lucha central. Es una retirada posicional destinada a mejorar la coordinación, preparando potencialmente un futuro avance en el flanco de dama, o apoyando un avance del peón central. Esta maniobra aborda la actual inactividad del caballo y busca reequilibrar la creciente ventaja espacial de las blancas con un juego de piezas más dinámico. Al iniciar un apretón posicional anclando la torre en la columna C semiabierta, las blancas buscan explotar las debilidades potenciales en la estructura de peones de las negras y, al mismo tiempo, reforzar su propia defensa en el flanco de dama. Un intento audaz de inyectar vida al flanco de dama, fracturando la cadena de peones de las blancas y abriendo una diagonal para la dama. Pero tiene el costo de crear una debilidad potencial en D5 y potencialmente extender demasiado el alfil. En un intento audaz por tomar la iniciativa, este reposicionamiento de la dama desafía inmediatamente la estructura central de peones de las negras y busca debilidades, con el objetivo potencial de explotar la seguridad del rey no enrocado o abrir líneas para un ataque. Reforzar la estructura de peones del flanco de dama con B6 crea una barrera más sólida contra los peones centrales avanzados de las blancas y se prepara para activar potencialmente las piezas del flanco de dama, particularmente la torre en A8. Esta maniobra estratégica tiene como objetivo reforzar la seguridad del rey y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, limitando sutilmente las opciones de desarrollo de las negras mientras se mantiene la flexibilidad. Centrándose en la iniciativa del flanco de dama, las negras reposicionan la dama en B8. Un paso sutil pero importante para coordinar el avance del peón A y presionar la casilla B2. Este redespliegue no solo prepara posibles rupturas de peones en el flanco de dama como en B5, sino que también insinúa sutilmente un futuro desvío de la dama si la batalla en el flanco de dama se intensifica, tal vez hacia el peón de C7 o incluso de regreso al centro vía C7. El objetivo es crear un papel más activo para la dama, evitando su actual ubicación pasiva en E7, y prepararse para el posible avance del peón blanco en el flanco de rey manteniendo la presión en el flanco de dama. Al desbloquear el centro con una audaz embestida de peón, las blancas inmediatamente desafían la cadena de peones de las negras y apuntan a abrir líneas para el ataque.
Esta táctica agresiva inyecta una tensión considerable en la posición, obligando a las negras a tomar decisiones difíciles con respecto a la estructura de peones y la seguridad del rey. La apertura de la columna D podría resultar decisiva si las negras calculan mal los cambios posteriores, lo que podría conducir a una rápida pérdida material o a un rey comprometido. Aprovechando la oportunidad para simplificar y abrir líneas, CXE5 pretende romper inmediatamente la cadena de peones central de las blancas y crear posibles oportunidades de ataque para el caballo de las negras en las casillas recientemente accesibles. Explotando la nueva libertad del caballo centralizado. Esta maniobra desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y apunta a tomar la iniciativa en las columnas abiertas, lo que podría conducir a un ataque en el flanco de rey si las negras no pueden consolidar sus defensas. Tomando la iniciativa, la dama captura el caballo, iniciando una redistribución dinámica de material y abriendo una diagonal crítica hacia el rey blanco, mientras simultáneamente se prepara para disputar la columna D y desafiar la mayoría del peón central de las blancas. Simplificar la posición intercambiando damas es un paso lógico aquí, con el objetivo de aclarar la estructura de peones y potencialmente hacer una transición a un medio juego o final favorable donde las piezas ligeramente más activas de las blancas puedan utilizarse mejor, especialmente después del intercambio de peones en el flanco de dama. La captura inmediata en E5 simplifica drásticamente la posición, ofreciendo a las negras una ventaja significativa en material y un camino más fácil para consolidar sus fuerzas. Este intercambio abre estratégicamente el peón de B7, que ahora puede potencialmente apoyar un avance en el flanco de dama, al mismo tiempo que libera al alfil en E5 para participar activamente en el juego, tal vez apuntando al flanco de rey blanco o controlando casillas centrales clave. Capturar el peón en B6 abre la columna B y apunta a las casillas claras de las negras, creando potencialmente debilidades alrededor del rey y al mismo tiempo simplificando la posición hacia un final más favorable para las blancas. Recuperar el control de la columna B es primordial ya que el caballo blanco ahora ocupa la potente casilla C5, estrangulando efectivamente las posibilidades de expansión del flanco de dama de las negras. El objetivo inmediato es desafiar a ese caballo centralizado y liberar la torre inmovilizada. El salto del caballo al flanco de dama altera la estructura tentativa de peones de las negras, con el objetivo de explotar la casilla débil en B6 y potencialmente infiltrarse aún más en territorio enemigo, creando desequilibrios dinámicos. Aprovechando la diagonal recién abierta, las negras reposicionan el alfil en una casilla más activa, con el objetivo de desafiar el control central de las blancas y potencialmente crear oportunidades de ataque en el flanco de rey en caso de que la estructura de peones de las blancas flaquee. Aprovechar esa columna abierta ahora abre importantes posibilidades de ataque, obligando a las piezas negras a adoptar una postura más defensiva. Recuperar el peón central permite a las negras liberar finalmente sus piezas de sus posiciones apretadas, iniciando una fase más dinámica del juego donde los intercambios tácticos se vuelven más probables. Reposicionar el alfil en una diagonal más activa, con el objetivo de presionar los peones debilitados del flanco de dama de las negras y potencialmente abrir líneas para las torres. Tomar la columna abierta ofrece un contrajuego dinámico contra el rey expuesto de las blancas.
creando amenazas inmediatas de infiltración. Al recuperar el peón sacrificado y simplificar el equilibrio material, las blancas inician una ventaja decisiva en el final al recuperar el material. Capturar el caballo en B2 inicia un intercambio dinámico, simplificando la posición y marcando el comienzo de un final donde la estructura de peones y la actividad de las piezas serán primordiales. Un momento crucial para tomar la iniciativa y explotar el rey momentáneamente expuesto de las negras, creando amenazas inmediatas en la columna abierta. Desmantelar la cadena de peones de las blancas libera un potencial dinámico inmediato para las negras, lo que obliga a reevaluar la estructura central del tablero y abrir líneas para el alfil. Un reposicionamiento audaz, que dirige al caballo hacia el juego activo a pesar de su aislamiento actual, con el objetivo de interrumpir el avance del peón central de las negras y amenazar potencialmente sus piezas avanzadas. Recuperar el alfil permite a las negras restablecer una cadena de peones defensiva e impedir que las blancas dominen la columna C con mayor presión, aunque la desventaja material sigue siendo un desafío importante. Recuperar el puesto central y prepararse para activar las piezas restantes es el objetivo inmediato. Después de una serie de intercambios, una audaz toma de peón, sacrificando la claridad posicional en aras de una ganancia material, que podría resultar demasiado ambiciosa dada la naturaleza expuesta del rey blanco y las piezas coordinadas que las negras han reunido en el flanco de dama, afirmando su dominio sobre las columnas centrales. Esta torre penetra hasta la séptima fila, perturbando la coordinación de las negras y amenazando con explotar cualquier debilidad en la estructura de peones. Asegurar la ruta de vuelo del monarca lejos de las expuestas columnas centrales se vuelve primordial ahora que las damas están fuera del tablero y el caballo del oponente acecha en un puesto avanzado peligroso. Desatar un tenedor de caballo ahora explota al alfil inmovilizado y amenaza directamente a la torre, lo que obliga a las negras a tomar una decisión difícil con respecto a la actividad material y de piezas. Reanudar la actividad en la columna de torres ofrece una oportunidad de reavivar el contrajuego, aunque el peligro inmediato para el rey requiere extrema precaución. Iniciar un asalto directo a la seguridad del rey enemigo es el objetivo principal, ya que el caballero se sacrifica para exponer al vulnerable miembro de la realeza. Reactivar el alfil a D6 ahora tiene como objetivo asegurar el peón de D4, que actualmente está colgado después del movimiento del rey, y podría convertirse en un objetivo para el caballo blanco. Recuperar el peón con la torre tiene como objetivo simplificar inmediatamente la posición y explotar al rey negro expuesto, aunque conceda un peón central. El empujón de peón tiene como objetivo activar el alfil en A3 y potencialmente crear un peón pasado, pero se convierte en una refutación táctica. Este reposicionamiento de la torre en la casilla D2 tiene como objetivo solidificar la defensa a lo largo de la segunda fila y potencialmente preparar para un levantamiento de torre, agregando flexibilidad a la configuración defensiva de las blancas y al mismo tiempo vigilando cualquier posible contrajuego en la columna D. Revelar el alfil en B4 activa repentinamente esta pieza, observando las defensas del rey blanco y potencialmente creando nuevas escaramuzas tácticas. Arrebatar el peón ahora cristaliza la estructura de peones y abre un camino para que la torre vuelva a estar activa, aunque permite a las negras simplificar hasta un final en el que podrían tener algunas posibilidades de empatar con su alfil activo.
Una embestida desesperada tiene como objetivo perturbar la estructura de peones de las blancas y, tal vez crear un contrajuego forzando el cambio del alfil. Pero la iniciativa hace tiempo que se evaporó. El caballo salta a un puesto de avanzada central. Inspecciona el tablero y refuerza los posibles avances al mismo tiempo que coloca una trampa para el alfil en A3. Devolver al alfil a la refriega activa una pieza previamente pasiva, con el objetivo de crear un contrajuego más dinámico y potencialmente defenderse contra los caballos blancos invasores. Reactivar el caballo en un puesto central ofrece una amenaza dinámica en el flanco de dama, con el objetivo de explotar el peón actualmente indefenso en B3. Al rescatar a la torre de su atrapamiento en la esquina, las negras buscan desesperadamente una manera de activar sus piezas inactivas y disputarlas. Columnas abiertas, con la esperanza de crear un contrajuego antes de que las piezas de las blancas se coordinen completamente para el asalto final. Recuperar la estructura de peones en el flanco de dama es primordial. Y esta reubicación de la torre en la columna abierta tiene como objetivo lograrlo preparándose para los intercambios y simplificando hacia un final potencialmente ganador donde se pueda aprovechar el peón adicional de las blancas. Desplazar el alfil a C5 tiene como objetivo redistribuir la pieza, potencialmente para defender el peón en D3 o crear nuevas vías de ataque en el flanco de dama. Pero deja al peón en D4 vulnerable a una mayor presión. El rey se embarca en un viaje peligroso, buscando refugio de las amenazas inmediatas en el flanco de rey. Pero su posición expuesta podría convertirse en un obstáculo importante en la evolución de la dinámica del final del juego. Al desbloquear el poder latente del alfil, esta maniobra inyecta dinamismo a las piezas negras, con el objetivo de alterar la estructura arraigada de las blancas y crear contrajuego. Recuperar la columna abierta ofrece a las blancas la oportunidad de reagruparse y disputar líneas cruciales. Reubicar la torre en la segunda fila la coloca inmediatamente en posición de disputar la columna abierta y potencialmente infiltrarse en las defensas blancas, con el objetivo de alterar la estructura recientemente consolidada de las blancas y forzar concesiones. La introducción de un peón crea un perímetro defensivo adicional para el rey, lo que potencialmente obstaculiza el avance de las piezas negras. Asegurar la vía de escape de la monarca en medio de la escaramuza abre vías para una posible manifestación. Una consolidación silenciosa de fuerzas, con el objetivo de activar la torre en la columna C abierta mientras se mantiene la presión sobre el alfil negro. Asegurar la posición del alfil en el flanco de dama ofrece un puesto defensivo crucial y prepara un posible contrajuego en la columna A, evitando que el caballo blanco realice más incursiones. Asegurar la torre del flanco de dama se vuelve primordial, evitando su maniobra hacia la séptima fila activa y manteniendo el control sobre la crucial columna B. El reposicionamiento del alfil en el centro del tablero inmediatamente ejerce presión a lo largo de las columnas abiertas y se prepara para infiltrarse potencialmente en el territorio de las blancas, con el objetivo de alterar su coordinación y explotar cualquier debilidad potencial que pueda surgir de su estructura de peones. La torre se retrae, una maniobra de reposicionamiento que fortalece sutilmente la estructura de peones del flanco de dama y se prepara para soportar un posible empuje de peón con el peón G, con el objetivo de crear espacio para el rey y tal vez lanzar un asalto lento.
buscando finalmente activar su rey aislado y potencialmente crear un peón pasado con el peón D. El rey negro se aventura más hacia el flanco de rey, dejando su casilla anterior algo más segura. Asegurar esa torre en la columna abierta representa un riesgo calculado, que potencialmente conduciría a un avance de peón que podría desbaratar las defensas de las negras o, por el contrario, dejarlas vulnerables si las negras encuentran una manera de explotar su posición adelantada. Capturar el caballo abre un camino para el alfil, con el objetivo de interrumpir la coordinación de piezas de las blancas y potencialmente crear contrajuego a lo largo de la columna C. La captura del peón aquí simplifica significativamente las cosas, iniciando un final en el que la ventaja material de las blancas debería resultar decisiva. La torre en G2 busca agresivamente actividad, con el objetivo de explotar las columnas abiertas y crear amenazas contra la debilitada posición del rey de las blancas.